Vamos a abrir la Biblia, ¿cierto? En Génesis 12, 1 en adelante. Vamos a leer hasta el verso 4, luego vamos a ir pasando a varios textos, así que no guarde su Biblia, la vamos a usar. Y leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le había dicho, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, bendice esta palabra, Señor, en nuestras vidas, que sea una palabra que fortalezca nuestro corazón, Señor, fortalezca nuestro espíritu y podamos, Señor, recibir todas las bendiciones que tienes preparadas para nosotros. Estamos dispuestos también, Señor, a recibir dirección, corrección, porque tu palabra también nos edifica, pero sobre todas las cosas nos consuela. Y pedimos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento. Póngase cómodo, no tanto porque la idea es que no se quede dormido, pero vamos a hablar un poco sobre creer. Qué difícil es esa palabra, creer. Cuando uno entra en el camino del Señor, uno pareciera que la fe, que la fe es algo sencillo, pero a medida que uno va caminando, se va dando cuenta de que no es tan sencillo y que hay momentos en la vida donde realmente nos cansamos, mentalmente, emocionalmente, físicamente. Y cuando pasan esos momentos, a veces miramos hacia atrás y miramos con nostalgia porque decimos: ¿cómo era yo antes? Antes yo no tenía temor, antes yo tenía ganas, antes como que todo era luz y estrellitas y corazones. Y hoy día veo y como que no está el mismo ánimo. Pero el Señor nos quiere hablar hoy día de que a pesar de todo, Él siempre está ahí con nosotros. Hay momentos en la vida donde creer es fácil. Cuando creer es sencillo, por ejemplo, cuando Dios hace algo extraordinario. Cuando Dios obra un milagro en alguna persona, creer es relativamente fácil, porque lo ve. Entonces uno dice: oye, pero ¿te fijaste que esa persona estaba enferma y ahora no está enferma? Dios obró ahí. Y como que ese impulso de fe a uno le aumenta la fe. Pero después pasan los años, pasa el tiempo, y el tiempo se transforma en una verdadera esculpidora de fe. El tiempo es el que hace que la fe madure, que la fe no sea solamente un momento específico en nuestra vida, sino que sea algo constante. A veces, cuando uno ora, lo que recibe es silencio. Llevas años orando por algo y la respuesta es el silencio. Y eso es complejo, porque a veces no sabemos lidiar con el silencio. Nos acostumbramos a que Dios en cada momento de nuestra vida, en cada situación, esté ahí consolándonos, hablándonos, dirigiéndonos. Y en ocasiones el tiempo pasa y nos vamos haciendo jóvenes y el silencio se empieza a tomar el protagonismo de nuestra relación con Dios. Pero no es algo malo. El silencio y el tiempo es lo que hace que nuestra fe madure, que nuestra fe se fortalezca. Porque la fe, el creer, no solamente debe ser un momento específico en nuestra vida, debe ser constante. Y para eso necesitamos ejercitarla. ¿Y cómo nos ejercitamos?
si no somos capaces de aguantar un tiempo sin que Dios nos esté empujando? Entonces, Dios, vamos a hablar un poco de eso, un poco de lo que Dios hace con nosotros. La verdadera fe no es la que empieza fuerte, sino la que sigue creyendo cuando parece que ya es tarde. Cuando decimos, ya pasó, esto ya no va a ser, no nos resultó. La verdadera fe ahí se manifiesta. Y vemos en la vida de Abraham algunas cosas. Cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, de la tierra de Harán, que era una tierra próspera en el tiempo de Abraham, esa región era una región próspera donde había comodidad. Abraham estaba en su zona de confort. Es más, el texto dice, y Jehová había dicho a Abraham, porque siempre decimos Abraham, ¿cierto? Dios le dijo y Abraham creyó y salió y le fue contado por justicia, pero nos olvidamos de que esta vez es la segunda vez que Dios le habla a Abraham. O sea, de alguna forma Dios había tratado antes con Abraham y Abraham no había obedecido, y muy probablemente porque estaba mirando su condición actual. Él estaba mirando su realidad, él estaba viendo que estaba cómodo, que su familia estaba bien, que estaba con sus seres amados, estaba viendo que tenía a lo mejor un trabajo, tenía un ingreso. Estaba viendo a Abraham que tenía su casa, que estaba acostumbrado, ¿cierto?, a las familiares, tenía sus sobrinos y tenía gente cercana. Y cuando viene Dios y le dice, sal de ahí, deja tu tierra y tu parentela, es difícil tomar la decisión de buenas a primeras. Pero Abraham probablemente lo pensó mucho tiempo y estuvo masticando la idea desde la primera vez que Dios lo había tratado con él. Pero como Jehová había dicho a Abraham, ahora vuelve a repetir el mismo llamado, porque Dios no es un Dios que da una orden y después se olvida de ti. Dios es un Dios que cuando comienza algo contigo, lo va a terminar. Diga fuerte conmigo, lo que Dios comenzó, lo va a terminar. Amén. Un aplauso al Señor por eso. Y Abraham sale de la tierra de Ur, una tierra, como le dije, próspera, a una tierra que no sabía. Y qué difícil es salir a la incertidumbre, sin GPS, sin mapa, sin tener claro cómo iba a vivir, sin ninguna garantía, solamente la palabra de Dios. Yo te bendeciré, te mostraré y multiplicaré, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente una promesa era lo que sostenía los pasos de Abraham. Y a veces nosotros le pedimos a Dios tantas garantías para poder movernos, que Dios nos mira y dice, lo que no necesito de ti no es que me pongas garantías, es que creas en mis promesas. Le exigimos a Dios, Dios, si es que tú quieres que yo haga esto, si tú quieres que yo me mueva, entonces dame un trabajo, dame esto, y le empezamos a exigir garantías y garantías y garantías y garantías. Y Dios no quiere que le exijamos garantías. Dios quiere que le creamos a sus promesas. Cuando Él dice, yo voy a estar contigo, no te dejaré ni te desampararé, y tú estarás en mi diestra, con la diestra de mi justicia te voy a sostener. Esa promesa está ahí, esa promesa debemos creer, en esa promesa debemos caminar. Mientras más garantías le pedimos, menos milagros vemos. La iglesia en el siglo XXI se transformó en una iglesia de pasar una iglesia milagrosa a una iglesia que exige garantías. Porque para poder salir a predicar necesito garantías. Yo no voy a ir a un lugar a levantar una iglesia si no me tienen el sueldo, si no tengo la educación de mis hijos. Los pioneros del evangelio en nuestro país caminaban por la línea del tren con una Biblia debajo del brazo, que a veces no sabía ni siquiera leer,
y se paraban en el primer pueblo que encontraban y se ponían a hablar de la palabra, los apiedraban, los escupían, y ahí estaban predicando, evangelizando. No pedían ninguna garantía, solamente caminaban por fe. Movámonos por fe. Dios no te va a olvidar. Dios no va a dejar que tú te mueras de hambre ni que tus hijos tengan necesidad. Dios no va a dejar que le falte el vestido, le falte la educación, si Dios no es malo. Dejemos de pedirle garantías al Señor y confiemos que Él es un buen Padre. Y un buen Padre no le dará piedras a sus hijos si le piden pan. Ahora, el desafío de Abraham fue importante, fue dejar algo atrás, fue dejar la comodidad en la que estaba y moverse. Y es difícil a veces creer en eso. Cuando viene un proyecto nuevo, cuando viene una idea nueva, cuando viene algo nuevo, la comodidad a veces es nuestro peor enemigo. La bendición que tenemos hoy día a veces nos limita a la bendición que nos puede dar Dios mañana. Ayer estaba hablando con un hermano, que es nuestro hermano Cristian, ¿cierto? Sandoval, que no lo conoce, ¿cierto? La pareja de nuestra hermana Jezabel. Y estaba ayer inaugurando su segundo negocio, su segundo local. Él tiene una hojalatería y ayer tenía un local de comida rápida. Y él me decía, no conozco esto, no sé cómo funciona. Se dio la oportunidad y la tomé. Todo esto se generó en menos de una semana. Y yo le dije, están buenos los completos. Y hoy día está en su segundo día y él le creyó a Dios, sin garantías, arriesgándose a lo mejor a tropezar, arriesgándose a equivocarse, arriesgándose a cometer errores que le podían costar a lo mejor inversión. Pero él pudo haberse quedado tranquilo en su primer negocio. Pero es la fe lo que lo hace moverse a algo superior. Entonces a veces nos cuesta a nosotros salir de esa comodidad y creerle a Dios. Entonces empezamos en un círculo vicioso, le reclamamos a Dios oportunidades para poder crecer, desarrollarnos, y cuando Dios nos presenta las oportunidades, no queremos salir de nuestra zona de confort. Entonces las oportunidades pasan y después le volvemos a pedir a Dios oportunidades. Hoy día lo que quiero dejar en nuestros corazones es la idea de que lo más importante en nuestra fe, además obviamente de lo que es la obra de Cristo en nosotros, es mantener nuestra fe constantemente practicándola siempre. Siempre. En cada momento de nuestra vida, movernos con fe. Creerle a Dios y mantenernos ahí. Abraham salió con fe, pero la promesa para él fue grande. Haré de ti una nación grande. Pero su esposa no podía tener hijos, no habían tenido hijos. Entonces él se mueve en esa promesa grande de tener hijos. Y cuando Abraham empieza a caminar, empieza a darse cuenta de que su ganado empezó a multiplicarse rápido. Se dio cuenta de que ya podía costar más criados, tenía mayordomo. Abraham ya empezó a crecer en recursos, ya no era solamente un nómade solito, sino ya tenía un campamento, pero no tenía hijos. Pasaron 20 años, todavía no. Pasaron los años. Cuando Abraham salió tenía 75 años.
Pasaron 20, pasaron 21 años. Y empezaron los pensamientos de Abraham. No dudó de Dios, no dejó de creer en Dios, sino comenzó a pensar que a lo mejor Dios había olvidado de lo que le había dicho. Vamos a Génesis capítulo 15. Que encuentra del 1 en adelante. Vamos a leer algunos versos. Dice: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será de sobremanera grande. Y escuchen lo que Abraham le responde a Dios: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó Abraham y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Aquí el problema, hay dos cosas importantes que tenemos que revisar. Número uno, Dios no se enoja ni se molesta con Abraham cuando Abraham le recuerda que todavía hay algo pendiente. ¿Se dieron cuenta? Que le dice: yo te bendeciré en gran manera, ¿cierto? Y mi bendición estará contigo. Y él le dice: Señor, ¿qué bendición? Si lo que quiero yo es mi hijo, la prole, que no tengo, que me heredará un esclavo. Pero yo quiero que la prole me la herede un hijo mío. Pero resulta de que no lo tengo. Y tú lo prometiste. Yo no quiero riqueza, no quiero bienes. Quiero que recuerdes el hijo que me prometiste. Y Dios no le dijo: pero mira, tu fe te va a faltar. No. Dios solamente le mantiene la promesa y le recuerda, le dice: mira, no te heredará un esclavo, sino tu propio hijo. Y luego lo saca y lo hace mirar las estrellas, le dice: así será tu descendencia. Entonces, no es pecado, no es malo dialogar con Dios y sacar lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué es el mayor problema que tenemos nosotros? Nosotros creemos que hablar con Dios y decirle lo que hay en nuestro corazón es malo, que Dios se enoja. Por el contrario, jamás Dios se va a enojar cuando nuestra oración es sincera. Jamás Dios se va a enojar cuando nuestro corazón, nuestra fe en nuestro corazón no es negar la existencia de Dios. Estamos diciéndole a Dios que todavía está pendiente algo que me prometió y ahí estoy. Él no le dijo: Señor, yo no voy a seguir caminando. No fue un berrinche de Abraham. Fue un diálogo, una oración, cuando él le dice: Señor, ¿de qué me vas a bendecir si lo que necesito yo es un hijo? Y no lo he tenido. Ya han pasado muchos años. No son 2 años, no son 3 años. A veces nosotros nos angustiamos porque Dios nos promete algo y queremos que el año siguiente Dios lo cumpla. Pasaron 3 años, Dios se olvidó, esto no va a pasar, esto nunca va a existir porque llevo 5 años orando por lo mismo. Y Abraham esperó más de 25 años. Entonces, cuando hablamos de creer, no solamente es partir creyendo, sino continuar creyendo. Y en ese caminar de continuar creyendo, a veces nuestra fe obviamente claudica un poco, se agota, pero es el tiempo, como lo dije al principio, en el que va haciendo que nuestra fe sea madura, que no sea una fe emocional, sino que sea una fe de convicción de nuestro espíritu. Porque al principio creemos, ¿cierto?, cuando decimos con el primer amor, ¿se ha escuchado ese término?
Y es interesante porque le dice, no, el hermano anda con el primer amor. El pastor le dice, párese arriba, se para solo, sin nada, arriba, con un pie así. Pero los 2 años ya no agarran ni la escoba porque ya están cansados. Pasó la emoción. Entonces ahora viene la fe en convicción. Esa fe es la que se mantiene. Esa fe que no es porque por emoción, sino porque es convicción. Yo estoy seguro que es así. Aunque Dios tarde, yo sé que no se ha olvidado de mí. Porque a veces pensamos que Dios se olvida de nosotros, y Dios jamás se olvida de nosotros. Dios nunca se olvida de ti, nunca se olvida de tus hijos, nunca se olvida de tus nietos, jamás se olvida de lo que Dios dijo, porque Dios no es como nosotros. Nosotros conversamos y en la semana siguiente le dice, ¿te acuerdas lo que conversamos, mi amor? Sí, ¿qué cosa? No sé. Y por eso que no me ponen nunca atención. Y para el día de los enamorados no te compré nada. A propósito, ¿le regalaron algo a su amado o amada? Dios tenga piedad de ustedes. Y ahí me salen algunos para sacarse el pillo. No, que yo no creo San Valentín. Ah, claro. Seguro que no. Por último, un abrazo, un te amo, un te quiero. Y los que están solos tengan paciencia porque ya va a venir. La promesa no tarda. Ahora, Dios no trata con Abraham al principio como trata después. Al principio lo saca, le dije, deja tu tierra, camina a la tierra que yo te mostraré. Lo llaman incertidumbre, a dar un paso de fe. Porque primero es un paso de fe, un salto que damos, como Pedro saltando de la barca. Acá no le dice lo mismo, no le dice, sigue caminando a la tierra que yo te mostraré, como te dije. No, acá lo que le dice, mira, ven. Lo saca, le dice, ve. Ahora no hay una promesa y la incertidumbre. Hay una promesa tangible. Le dice, ve, mira las estrellas, así será. Porque en los momentos a veces cuando flaqueamos es cuando Dios nos recuerda y nos hace ver lo que va a hacer con nosotros. Es como la película de Regreso al Futuro o De Vuelta al Pasado, no sé cómo se llama. Que McFly va y después vuelve. Entonces va al futuro, ve el futuro que va a tener y vuelve al pasado después para tratar de que el futuro que vio sea diferente. Así es Dios con nosotros, nos va y nos lleva al futuro, nos muestra, nos promete, nos dice lo que va a hacer y después nos trae la realidad y dice, hay que caminar todavía. Todavía hay que seguir avanzando. Lo que Dios hace te promete y te asegura que el futuro está en sus manos. Si llevamos 10 años esperando la promesa, no reclamemos al Señor, mantengámonos en fe, sigamos creyendo. Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael, no nuestro hermano Ismael, el Ismael de Abraham, viva delante de ti. Y respondió, ciertamente Sara, tu mujer, te dará luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendiente después de él. Y después le dice que en cuanto a Ismael no se preocupe porque él también lo va a bendecir. Ahora, el asunto es que cuando viene el tiempo del cumplimiento de la promesa, Abraham se ríe, pero no como burla. Se ríe porque él está mirando su naturalidad. Porque la respuesta que él dice, porque él dice, pensó en su corazón, pero como Dios conoce nuestro corazón, era como si estuviera dialogando. Por eso que Dios después le dice. Entonces, Abraham escucha que Sara será una mujer bendecida, que dará a luz un hijo, etc. Y él se ríe. En su corazón piensa y dice, si yo tengo 100 años y mi esposa 90 y ya dejó de tener su periodo, gracias a Dios ya se le terminó la menopausia, ya no tiene nada. Ahí se ríen las mujeres, ¿cierto? Entonces,
Sara no tenía nada naturalmente, no tenía ninguna condición natural, mejor dicho, para poder concebir. Y él era abuelito también. Porque Abraham argumenta con su naturalidad, con su realidad. Y aquí es donde otra vez se choca la realidad con la fe. Delante hablábamos de garantía, de que nosotros le pedimos garantías a Dios. Y el asunto es que cuando Dios va a cumplir nuestra promesa y nos tiene a un paso, nosotros miramos la realidad. Y la realidad es el mayor obstáculo para que Dios haga el milagro en nuestra vida. La realidad es lo que más detiene la obra de Dios en ti. Porque cada vez que Dios quiere obrar, empezamos a mirar nuestra condición. Y empiezan los es que yo soy aquí, es que no tengo, es que mira, es que. Y pasa el tiempo y la promesa está, y Dios dice, ahora llega el tiempo del cumplimiento. Y Abraham ríe, pero Dios automáticamente obra, le dice, tranquilo, no se trata de tu capacidad, se trata de mi capacidad. Porque si Dios es un Dios grande, o sea, un Dios maravilloso, no necesita la ayuda de ningún ser humano. Por eso nosotros tratemos de no ayudarle a Dios. Dios esperó que Abraham no tuviera ninguna posibilidad, que Sara no tuviera ninguna posibilidad. Entonces interviene, para que después no dijera que fue que estuvo tomando remedios, que tomó la agüita, que un vecino le dio un secreto. No. Cuando Dios obra milagrosamente, siempre obra en algo que no es posible. Por eso que el ángel le dice a María, ¿hay algo imposible para Dios? Por eso que cuando van Marta y María, cuando Lázaro está enfermo de muerte, van donde Jesús al encuentro, y resulta de que le envían primero mensajeros, y Jesús le dice, ya, luego voy, y él sigue haciendo lo que estaba. Y los discípulos le dicen, oye, pero es tu amigo, ¿cómo? No, tranquilo, si eso es para la gloria de Dios, esa enfermedad es para la gloria de Dios. Cuando María va llegando y Marta va llegando, resulta de que se encuentran con Jesús y le dicen, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no estaría muerto. Ellas seguían creyendo. Le dijo que si hubiese estado, lo hubiese sanado. Pero la fe de Marta y la fe de María no era una fe en el presente, era una fe en el pasado. Si hubieses estado. O sea, ellas creían en Dios, pero en el tiempo pasado, porque en este momento no creían que fuera posible. Después le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Porque Dios no nos llama a tener fe en el pasado, en un Dios del pasado. Si Dios nos llama a tener fe ahora, en el presente, en este momento. Y cuando parezca imposible, entonces viene Dios y dice, ahora necesito que creas en mí. No que Dios sanó a tal persona, no que Dios hizo esto, no que Dios hizo esto allá. Si yo creo en Dios porque Dios ha hecho esto, hizo esto con mi familia, con esto. No, está bien, lo hizo, pero ahora lo va a hacer de nuevo. Lo va a volver a hacer. Debemos volver a creer en ese Dios poderoso que es capaz de resucitar muertos, es capaz de sanar a las personas con cáncer, es capaz de levantar paralíticos. Debemos volver a creer en un Dios que prospera a su familia. Debemos volver a creer en un Dios que es capaz de restaurar matrimonios, que es capaz de restaurar las familias completas. Debemos creer ahora que Dios lo hizo. Y yo creo en Dios porque lo hizo, ¿no? Yo creo en Dios porque lo hizo y lo hace. Y lo hará. Entonces hoy día debemos entender de que debemos volver a creer de la misma forma que al principio, pero ahora que nuestra fe ha madurado más. Debemos volver a creer, aunque todo esté en contra, aunque los médicos den falsos o malos diagnósticos. Debemos creer, aunque la economía de nuestro hogar se esté derrumbando.
Debemos volver a creer aunque las relaciones que nosotros queremos se hayan destruido. Debemos volver a creer aunque la familia que amamos se esté destruyendo. Debemos seguir creyendo aunque todavía no haya ninguna esperanza. Y mayormente si no hay esperanza, Dios puede hacerlo todavía. Si viene un diagnóstico a tu vida, no te eches a morir, levántate y cree en Dios. Fortalécete en Él, porque el Dios que ha sanado ayer es el Dios que sana hoy día y es el mismo Dios que sanará mañana. Si Dios te acompañó ayer en un proyecto, hoy día te va a acompañar en el proyecto de hoy. Debemos mantener nuestra fe. Cosas que no nos gustan, yo siempre digo, yo no creo en las cosas malas. Cuando dicen, pastor, me han pasado cosas malas, yo no sé si son cosas malas, porque los hijos de Dios todas las cosas le ayudan a bien. Solamente hay cosas que nos gustan y cosas que no. Que se me pinche reviente una rueda de neumático caminando con 40 grados de calor, no me gusta. Pero es parte de lo que Dios hace. A veces una enfermedad es el camino que Dios tiene para unir una familia. Uno no se imagina los planes de Dios. Entonces hay cosas que no nos gustan, pero si creemos en Dios nos va a ayudar a bien. Si ya pasó el tiempo y creemos que ya pasó el tiempo, créeme que Dios no niega la realidad. Dios está sobre la realidad. Este es un principio importante que debemos memorizar. Dios no niega tu condición. Porque una cosa es la negación. Yo siempre he enseñado la negación. Nosotros no debemos ser cristianos de negación, debemos ser cristianos de convicción, que es diferente. ¿Por qué? Porque cristiano de negación es cuando le están diciendo que tiene diabetes y que no tiene que tomar Coca-Cola. Él dice, no, yo no tengo diabetes. No tengo diabetes. Se hacen los exámenes y le siguen saliendo malos. No, es que yo no tengo, que yo soy hijo de Dios, tengo fe. No, eso no es fe. Eso es tosudo, porfiado. Esa es la realidad. Porque la fe es saber decir, yo tengo diabetes, sí, aquí están los documentos, me estoy tratando, yo sé que Dios me puede sanar. Eso es fe, eso es creer. No se trata de negar. Dios no niega tu realidad. Dios no dice, no, es que ella no está pasando eso. No, Dios sabe que lo estás pasando. Pero Él está por sobre eso. Diga fuerte conmigo, Dios está por sobre mi realidad. Otra vez, Dios está por sobre mi realidad. Amén. Dios lo puede hacer. Ahora vamos a ir terminando. La otra parte se la debo a la otra semana. Vamos a ir a Habacuc. Habacuc, profeta menor. No está acá, pero lo vamos a leer porque yo creo que Dios va a tratar con nosotros. ¿Lo encontraron? Aquí me lo robaron. Libro de Habacuc. ¿Dónde está? Es tan chiquitito que se pierde entre medio. Libro de Habacuc, capítulo 2, 3. A ver si me puede ayudar la Vale allá. Aquí me lo sacaron de acá. Habacuc 2:10, ¿lo encontró? Mira, aquí está. Muy bien. Fíjense lo que dice. Aunque la visión tardara
por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare. Escucha bien, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Espéralo. Aunque creyésemos que tardare, no será así, porque Dios llegará a tiempo. Debemos aprender a esperar la promesa de Dios, a creer con cicatrices, a creer después del silencio de Dios, a creer cuando todo parece que ha terminado, creyendo contra esperanza, como dice el libro de Romanos, que Abraham creyó contra esperanza, o sea, creyó a pesar de que no había posibilidad de que tener un hijo, y la recompensa fue grande, lo tuvo. O sea, Abraham es el padre de la fe, no porque creyó solamente en Génesis capítulo 12, sino porque a pesar de Génesis capítulo 15, cuando él tiene esa conversación con Dios, siguió creyendo en el capítulo 17. Y Dios le cumplió a Abraham la promesa. Y después le cambia nombre, ya le dice, ya no serás Abraham, padre enaltecido, ahora serás Abraham, padre de mucha gente. Póngase de pie, por favor. Si estás cansado, quiero decirte que no necesitas creer en una nueva promesa de Dios. Necesitas creer en la que Dios ya te hizo. Vuelve a creer en lo que Dios te ha dicho. A veces creemos que las promesas que Dios ha hecho en nuestra vida, ya sea a nivel familiar, a nivel ministerial, a nivel económico, terminan. Pasó el tiempo, el silencio de Dios está ahí y a veces decimos, no, ya no. No necesitas que Dios te cambie el plan, necesitas volver a creer en el plan original. Aunque no creas, con Dios es posible. Dios cambia la realidad de las cosas. No necesitas un nuevo plan, necesitas creer en el plan que Dios te dio. Aunque pasen algunos años, mantente ahí, mantente creyendo. Puede cambiar muchas cosas, pero incluso Dios te puede sorprender. Y el lugar que tú crees no será. Será un tiempo donde Dios va a ordenar tu vida. Va a encaminar nuevamente tu corazón. Va a encender ese fuego que se estaba apagando. Va a fortalecer tus convicciones. Vuelve a orar por eso que estabas dejando de orar. Hay cosas que dejaste de orar hace años, hace meses, porque el silencio de Dios pareció haberte hecho dejar de orar. Oraste y no recibiste respuesta y dejaste de orar. Vuelve a orar por aquello que dejaste ahí. Tus hijos, tus hijas van a estar en la presencia de Dios. No dejes de orar por ellos. Si Dios te entregó algo en tus manos, un don, un talento, vuelve a usarlo. Vuelve a usarlo. El tiempo de Dios es perfecto. Si tienes dudas sobre un proyecto, sobre tomar una decisión,
Créele a Dios. No mires tu realidad. Mira que Dios está por sobre la realidad. No exija garantías. Solo cree que Dios estará ahí. Y eso será suficiente porque su palabra no cae vacía. Sus promesas son fieles y verdaderas. No tengas temor porque Dios estará contigo en cada momento de tu vida. Vuelve a creer. Vuelve a creer. Como al principio. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que bendigas a cada uno de los hermanos que está el día de hoy, Señor. Que tu promesa esté en sus corazones. Guarda esta palabra, atesora esta palabra en nosotros, Señor. Que en los momentos de dificultad, en los momentos de duda, de cansancio, esta palabra sea ese aliento para poder retomar nuestra fe, retomar nuestras convicciones. Si algo tú trataste conmigo en este tiempo, Señor, es volver a creer que es posible. Volver a creer que tú lo puedes hacer, que nada es imposible para ti. Bendice a nuestros hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Demos un aplauso fuerte al Señor.